Muy buen día para todos. Una bendición grande de parte de Dios para tu vida. La bendición del Señor es la que te enriquece y no añade tristeza con ella, dice la palabra. Así que yo declaro que la bendición del Señor te enriquece y no añadirá tristeza a tu vida. Hoy es un día especial, hoy es un día de victoria, un día donde el Espíritu Santo se moverá para hacer maravillas en medio del pueblo de Dios. Y bueno, tú que estás ahí en sintonía de este canal, quédate para que escuches una palabra de parte de Dios que puede ser una respuesta que tú estás esperando en este día. Amén. La palabra de Dios es la voz de Dios a nuestro corazón. Así que si estamos atentos a la palabra de Dios, estamos atentos a la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Vamos a la palabra del Señor en este día. Vamos a Mateo, San Mateo, capítulo 14, versículo 24. Vemos que Jesús en este pasaje despide a una gran multitud, a la cual en el versículo 13 registra un milagro que él hizo. Él alimentó a 5,000 personas solo con unos pocos panes y peces. Un milagro maravilloso, el cual hizo que la multitud creyera en Dios. Pero después de esto, el Señor despide la multitud y se queda para orar a solas. Sube a una colina o monte para orar. Y allí se le pasa el tiempo a Jesús y dura toda la noche orando. Y lo que vamos a mirar en esta hora es lo que sucedió después que él bajó del monte de la oración. Dice el versículo 24 del capítulo 14 de San Mateo. San Mateo, capítulo 14, versículo 24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló inmediatamente. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos adoraron: «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Amén. Bueno, vemos aquí una palabra preciosa, una palabra que nos ilustra y nos enseña que
a pesar de la dificultad, cuando la tempestad está fuerte en contra de nuestras vidas, vivimos momentos difíciles, vivimos momentos de temor. Los discípulos estaban aterrorizados. Ellos pensaban que allí había llegado su hora, porque aunque Pedro y quizás otros de los que estaban ahí eran expertos pescadores, expertos nadadores, tenían temor porque la noche estaba oscura y había tempestad, habían vientos y las olas amenazaban con hundir su barca. ¿Sabes? A veces nuestra vida se convierte en una tempestad y hay oscuridad alrededor de nosotros, y en muchas ocasiones viene el temor, como estaban ellos aterrorizados. Y sabes que es importante nosotros saber que cuando la noche se ve más oscura y cuando las aguas y el viento amenazan nuestra vida, cuando los problemas y las dificultades parecen no tener solución, cuando el diagnóstico del médico es de muerte, cuando la economía está por el piso, cuando las noticias son malas por todas partes y cuando el ser humano está aterrorizado y no sabe para dónde mirar, porque para donde mire está todo mal. Pero sabes una cosa, nuestro Dios está en los cielos, nuestro Dios está sentado en su trono y Él gobierna sobre todo lo que existe. Él gobierna sobre toda la creación, y dice la Escritura que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. No se mueven las hojas de los árboles, sino es por el poder de Dios. Sí, entonces nosotros los seres humanos necesitamos poner nuestra mirada en Él. Necesitamos saber que cuando las cosas están mal es cuando más cercano está Jesús de nosotros. Él estaba allí hablando con el Padre, pero entendió que sus discípulos lo necesitaban. Él sabe cuando nosotros necesitamos más de Él, ¿sabes? Y cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles es cuando más cercano está y es cuando más dispuesto está a escuchar nuestro grito de auxilio. Ellos estaban gritando, y cuando vieron a Jesús, aún por el momento que estaban pasando, el miedo, el terror los hizo ver lo que no era. Muchas veces por el miedo, por la angustia, por la depresión, nosotros miramos lo que no es y estamos mirando a Jesús pequeñito y lo estamos mirando como Él no es. Ellos lo vieron como un fantasma, porque era imposible que una persona humana caminara por sobre las aguas. Pero el Señor Jesucristo estaba demostrando que Él puede caminar sobre las dificultades y puede hacer que nosotros caminemos aún por encima de todo aquello que nos atemoriza y que nos puede quitar la vida si Él no está con nosotros. ¿Sabes? Pedro le dijo: manda que yo camine también sobre las aguas.
da la palabra porque Pedro sabía que un día cuando Jesús se los encontró en la barca y les dijo que navegaran mar adentro para pescar, aunque ellos no habían pescado, no habían sacado nada en toda la noche, Pedro le dijo a Jesús: en tu palabra echaré la red. Y Pedro vuelve a experimentar que en la palabra de Jesús es donde nosotros debemos cimentarnos. Él le dijo: manda que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua, ¿sabes? Y el Señor le dijo: ven. Pedro empezó a caminar sobre aquel mar agitado, sobre aquellas aguas que amenazaban con hundir su barca, pero en un momento él volvió a su realidad. Él volvió a lo que estaban viviendo, y ese es el problema de nosotros como seres humanos. Muchas veces quitamos la mirada del dador de la vida, del que puede salvarnos, del que puede romper las cadenas, del que puede hacer que tú y yo vivamos una vida llena de victorias y triunfos, porque Él lo ha prometido. Pedro empezó a caminar hacia Jesús, pero cuando vio el agua agitada y el viento soplaba y la oscuridad sobre él, tuvo miedo y empezó a hundirse. Y ahí es cuando el ser humano, cuando ya está en lo último de su vida, cuando ya no mira solución por ningún lado, entonces lanza su grito de auxilio. Y Jesús es tan bueno que Él siempre viene a socorrernos. Él no dejó que Pedro se hundiera. Él no dejó que este hombre se muriera, porque el Señor es el dador de la vida. Así que los dos volvieron a la barca. Los dos volvieron a su barca, ¿sabes? Y cuando el Señor entró en la barca, se cesó la tempestad. Los vientos se aplacaron, el mar se aquietó y ya era el amanecer, porque en la oscuridad de la noche eran las 3 de la mañana cuando estaba sucediendo todo esto. Pero Jesús entró en la barca y hubo una diferencia, ¿sabes? Yo quiero decirte en esta mañana que si Jesús está en nuestra barca, en nuestra vida es diferente. Tenemos una esperanza, tenemos una confianza en que ese Jesús que venció en la cruz, que venció todos los principados, que venció todo demonio de alto rango, que venció todos aquellos opresores del ser humano que nos quieren matar, que nos quieren destruir, Jesucristo los venció. Y si Él está en nuestra vida, nosotros somos más que vencedores. Nosotros podemos levantarnos y podemos caminar sobre la tempestad. Podemos caminar sobre ese río revuelto, sobre ese mar agitado. Podemos vencer aquello que parece más grande que nosotros. Pero si el grande, el todopoderoso está en tu vida y en mi vida, venceremos y no habrá nada que pueda derrotarnos, porque Él venció aún la misma muerte. Ni siquiera la muerte podrá vencer al ser humano si tiene la cobertura de Cristo, porque la muerte fue vencida en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que el Señor venció la muerte, se levantó al tercer día y trajo las llaves de la muerte. Así que nosotros viviremos eternamente y para siempre. Pero la diferencia la hace Jesús en tu barca, Jesús en tu vida. Hoy quiero invitarte para que dejes entrar a Jesús en tu vida, en tu corazón, para que la dificultad,
para que la prueba no te venza. Quiero que oremos juntos en esta hora. Y quiero declarar que esta palabra aviva tu espíritu, tu mente y tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Y quiero decirte que si tu barca, tu vida está por hundirse, si tú ves que la dificultad está venciéndote, acude a Jesús. Él es el único que puede ayudarte. Él es el único que puede sostenerte. Él es el único que ha hecho que toda dificultad sea vencida. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido, yo vencí por ti. Eso que tú estás viviendo, yo lo viví por ti, no tiene por qué estar en ti. Ahora eres libre con el poder de Jesús. Oremos en esta hora. Padre, gracias te damos en esta preciosa hora. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, porque tú no nos has dejado, porque tú haces la diferencia en medio de la dificultad, porque aunque parezca difícil, aunque parezca imposible, tu palabra dice, Señor, que para ti no hay imposibles. Y en esta mañana queremos declarar lo que Pedro dijo, que tú dirías la palabra y él caminó sobre la dificultad. En tu palabra caminaremos, nuestros pies sean cimentados en tu palabra, porque así seremos vencedores y más que vencedores. Porque tú estás, Señor, donde hay dificultad, porque tú no nos has dejado solos, porque tú tomas, Señor, cada dificultad de cada persona, Señor, que está allí orando con este mensaje, Señor amado. Hoy declaro, Padre, que todo lo que está afectando las vidas sea desarraigado. Hoy declaro en el nombre de Jesucristo que allí, Señor, donde se ha perdido la esperanza, tú vuelves a traer las fuerzas tuyas, Señor, y tú traes el aliento tuyo, la bendición tuya, Padre. Allí, Señor, donde la salud está afectada, Señor, tú traes la vida tuya. Tú en la cruz del Calvario llevaste toda enfermedad y por tu llaga nosotros somos curados. Así que todo diagnóstico contrario, todo diagnóstico de muerte sea cortado en el nombre de Jesucristo. Hoy desbarato en el nombre de Cristo Jesús todo plan de muerte, todo plan que el maligno tenga en contra de la humanidad. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que la vida abundante que Cristo en la cruz del Calvario dio para nosotros se hace una realidad. Hoy desato la sangre de Cristo, la sangre del Cordero Santo derramada en la cruz del Calvario sobre cada vida en el nombre de Jesús. Padre, y aquellas personas, Señor, que están en dificultades, yo las pongo en tus manos. Te pido, Señor, que tú abras las puertas de bendición, Señor, para cada uno de ellos, Dios, que no miren la dificultad, sino que sus ojos se pongan en ti, Señor amado. Que no miren el problema, Señor. Que no escuchen la voz de temor que el adversario quiere colocar en la mente y en el corazón. Ahora mismo yo declaro que escucharán tu voz cuando tú les dices: aquí estoy, soy yo. No teman, yo estoy con ustedes. Hoy declaro esa palabra
Y declaro que esta palabra tuya se quedará en los corazones, Señor, y que hará el efecto, Señor, que tú, oh Dios, estableciste en esta mañana, por la cual tú enviaste esta palabra, Señor, al corazón de cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y bendigo tu nombre, Señor, porque tú harás, Dios de la gloria, que donde quiera que llegue este mensaje, Dios, donde quiera, Señor, que sintonicen este video, este canal, seas tú bendiciendo y seas tú levantando, Señor, el ánimo de todo el que está decaído, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.